Iniciamos una mañana gris en la ciudad de Mar del Plata, una mañana que se va a mantener así por un par de horas más, luego va a ir abriendo. Va a ser realmente una jornada muy amable, climáticamente. 13 grados 8 la temperatura en este momento, en el ámbito del partido de General Pueyrredón. Iniciamos este encuentro con el raconto de todo lo ocurrido en el día de ayer, donde dentro del recinto del Senado de la República Argentina, en una sesión muy extensa, como suele corresponder al tipo de debates que tienen que ver con, en este caso, la reforma de la ley de las leyes laborales, ley de contrato de trabajo, han venido ocurriendo en la Argentina a lo largo de décadas. Creo que del día de ayer en particular, frente a los hechos de violencia desatados por pequeños grupos que sin ninguna duda están perfectamente identificados con organizaciones de izquierda y probablemente con alguna facción ultra-kirchnerista. Cuando digo facción ultra-kirchnerista me refiero a la presencia de Grabois, la provocación estúpida de Grabois a un jefe policial que les sacaba los anteojos y le decía, vení, vos poné la cara, ¿no? Acosada. Es muy difícil volver del ridículo. Grabois hace mucho que es un ridículo, pero con la protección que tenía del papado de Bergoglio, ha cabalgado frente a nuestras narices, literalmente riéndose de todos nosotros. Es un tiempo que está concluyendo. Hay datos para hacer pensar que podría haber un acuerdo intrabancadas para hacer revocar la condición de diputado de Grabois, entendiendo que tiene situaciones de persecución penal basándose en los antecedentes que llevaron a la exclusión de Julio Devido del Parlamento argentino. Veremos si efectivamente eso prospera. Pero como un dato absolutamente relevante de lo ocurrido en el día de ayer, debo particularmente como ciudadano celebrar, por fin, luego de 4 décadas, el cambio de significación en la verbalización de los hechos por parte de los colegas. En particular, durante los años del gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando comenzó el proceso de privatizaciones y comenzó, digamos, el esquema que llevó luego a la conformación de las llamadas organizaciones piqueteras, donde curiosamente muchos medios de comunicación hablaban de la nueva dirigencia que a poco que uno raspaba la superficie se encontraba que eran dirigentes comunistas que se reciclaban como nueva dirigencia o dirigentes que provenían de alguna facción socialista, pero mucha impronta de comunistas. Algunos dirán, o se dijo durante mucho tiempo en la Argentina, bueno, dice, pero vos no lo podés cuestionar porque es comunista. No, lo que hago es describir una situación en donde dice que hay alguien que piensa que el capitalismo es la madre de todos los males, que la respuesta y solución a la madre de todos los males es la constitución de un esquema y Estado omnipresente, que todo lo conduzca, que todo lo maneje, y un politburó que es la representación de la avanzada de la conciencia de los trabajadores y los desposeídos para el bien común. Se trata de eso. Después podemos conversar horas sobre el soviet, la criminalidad de las organizaciones comunistas, en cualquier expresión en donde hayan tenido efectivamente el poder, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el cambio de significación más importante? Tengo que hacer aquí una lectura del pasado, un pasado reciente, por supuesto, con respecto de cómo se han trabajado estos temas periodísticamente a lo largo de décadas en Argentina. En oportunidad de generarse una manifestación en contra de las leyes de obediencia debida y punto final, obediencia debida y punto final, 2 leyes del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, que pretendían dar un cierre a la situación de conflicto con los militares en relación a todo el tema que había devenido en el alzamiento cara pintada de Semana Santa, con posterioridad un intento de alzamiento en el interior del país. Ambos casos terminan, digamos, como propósito final frustrado, en el sentido de lograr una recuperación de la impronta del poder militar dentro de la estructura de discusión del poder en la Argentina. Y esa marcha, que estaba fuertemente influida por el discurso, pero totalmente influida por el discurso de Horacio Berbisky,
y otros actores de la izquierda en la Argentina, planteaba una suerte de traición a la democracia y a los valores democráticos, estableciendo un corte en las responsabilidades que tuvieron en el ejercicio de la acción del Estado para reprimir a las organizaciones criminales terroristas que buscaban la toma del poder mediante la violencia. Tema que afortunadamente ahora se ha recuperado este video, lo vamos a repasar el video de Alfonsín, explicándolo. Es más, de hecho, esa entrevista fue hecha en España siendo Alfonsín presidente. Estuve buscando el antecedente. Claro, estábamos en otra era. Hoy en la era de las redes, unas declaraciones de ese tipo inmediatamente serían virales. En ese momento fue una declaración para un medio español y ahí quedó. Pero vuelvo a esto. En aquel momento, se produce frente a la situación una convocatoria a una marcha en contra de estas dos leyes. Esa marcha estaba obviamente, como dije, preñada ideológicamente del discurso de Berbisky, alimentada por sectores de izquierda y muy alimentada por dos dirigentes radicales de la época con una fuerte impronta y presencia. Uno de ellos, Federico Storani, líder de la coordinadora de la provincia de Buenos Aires, y el otro, un dirigente que desapareció en la noche de los tiempos, mucho antes que desapareciera como dirigente Federico Storani, dirigente de la coordinadora de Santa Fe, a lo que se sumó la coordinadora de Capital, que no pudo resistir la presión que había en ese momento. Entonces se produce la marcha. En esa marcha estaban al frente de la misma, portando una gigantesca pancarta, Enrique Cotino Siglia, Federico Manuel Teobaldo Storani y el Changuí Cáceres, que era digamos como el más rojo de todos, el más a la izquierda de todos los dirigentes de la coordinadora. Changuí Cáceres, como señalé, desapareció muy temprano, en los 90, dejó de ser alguien porque no representaba nada, era un discurso que tenía mucho de delirancia. Quizás hoy se aprecie eso más. Cuando se produce esa marcha, el secretario de redacción del turno en ese momento creo que sí, era de la tarde, o entre el mediodía y la tarde, no, la orden de cobertura se hizo antes de las 2 de la tarde, Carlos Suárez, jefe de turno del noticiero de Argentina Televisora Color, canal del Estado, que había que ir a cubrir la marcha. Cuando llego para cubrir la marcha, el camarógrafo y el ayudante me dicen: mira, tenemos que ponernos de este lado. ¿De qué lado? De este lado, tenemos que mostrar cuando la policía empieza a reprimir. Digo, no está escrito eso. No, bueno, se hace así. No, ni en pedo. No, nosotros vamos a cubrir del otro lado y vamos a mostrar, digo, porque mirá, todos esos que están ahí, esos son del PO, son del PC, esos van a empezar a tirar cosas. Sí, no, pero en realidad el tema es que el pueblo, ¿qué pueblo? Bueno, efectivamente, la cobertura se hizo en términos de imagen como yo planteé que había que hacerla. Llego al canal, la revisan, me llaman y me dicen: ¿qué hiciste? Lo que está, la cobertura. No, dice, pero vos no podés mostrar a los militantes populares tirando cosas. Tenés que mostrar el momento que la policía reprime. No, le digo, eso no está escrito en ninguna parte. Bueno, fue una discusión bastante larga. Valga esta prieta referencia nada más. Obviamente se tomaron otras coberturas de imagen, no las que le había planteado al camarógrafo y su ayudante que había que hacer. Fueron varios días bastante difíciles. Y hay que aclarar que en ese momento el presidente de Argentina Televisor era un hombre del radicalismo, por supuesto, y los dos gerentes de noticias eran del radicalismo. Uno era justamente Storani y el otro era de Angelo. Pero ese era el estadio, no se podía, porque el planteo era como si todavía estuviéramos, en vez de en democracia, en una situación donde las fuerzas policiales son los que reprimen al pueblo. Lo de ayer es increíble, es realmente un cambio de época. No hubo un solo canal de noticias, no sé si sin con Néstor porque no soy usuario, que se atreviera a hablar de represión policial. Uno solo. No hubo un solo lenguaje, y varios de los cronistas, sinceramente algunos de ellos con muchas agallas. Hay en particular dos cronistas que vi de América 24,
y en particular una chica que no la tengo, no tengo presente su nombre, que se metieron en medio de estos vándalos, fueron agredidos por estos, acusados de ser parte de la destrucción del pueblo y qué sé yo, y que esto y que lo otro. Buena parte de la investigación que está haciendo en este momento el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene que ver con las imágenes que tomaron los cronistas y los cámaras en la calle. Buena parte de lo que queda claro de cómo actúan estos grupos, por fin marcando un cambio de época desde la cobertura de los medios, se vio pristinamente en el día de ayer. Y por supuesto, no había a mano ningún contenedor con toneladas de piedra para arrojarle a nadie. Eso sí, llevaban macetas en las mochilas para poder romper y destruir las veredas, ¿no? Ayer se votó por amplia mayoría en la Cámara Alta, baja, va ahora a la Cámara Baja. Ninguno tenemos noción ni magnitud del cambio que plantea este proyecto de ley. Lo reconoció el propio Recalde, que dijo, no tuve tiempo de leerlo, se fue a poner algo que no tuvo tiempo de leer. Es un día, el día de ayer es un día para remarcar, en tantos y tantos aspectos, y en este que he puesto en especial énfasis en particular. 7:13 minutos, esta es la 99.9.